Bueno, yo creo que todo lo que uno va haciendo en la vida le va conformando su manera de ser, su manera de trabajar y su manera de, no sé si de dirigir o de hacer las cosas, en este caso, ¿no? Y efectivamente esas dos experiencias a mí me han marcado bastante profesionalmente, ¿no? Por un lado, digamos que la experiencia de formación o la experiencia universitaria y por otro lado la experiencia en el sector público, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil delimitar en qué parte lo que eres hoy depende más de una cosa o de otra, ¿no? Pero si tuviese que dar como dos pinceladas de qué me aportarían o qué pienso yo que me han aportado cada uno de estos mundos, yo diría que el mundo de lo académico y de la universidad te aporta sobre todo la necesidad de la reflexión y de la modelización. Quiero decir que muchas veces cuando estás en la gestión, en el día a día, dirigiendo equipos o haciendo cosas, pues digamos que la fuerza de la acción, del tener que hacer, muchas veces o a veces se puede imponer sobre la reflexión, ¿no? Entonces el hacer es muy importante porque si no haces, pues no sé tampoco para qué sirven las cosas. Entonces cuando uno está en el ámbito académico o en la universidad, intenta transmitir su experiencia, pues tiene que hacer un proceso de modelización, ¿no? Las experiencias que tiene las tiene que contar y si las tienes que contar de una manera ordenada, eso te obliga a pensar sobre lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso te aporta mucho la necesidad de la reflexión. Entonces yo creo que en la vida profesional ese eje de acción y reflexión, no continuamente en un 50-50%, porque eso seguramente además es imposible, pero a mí me ha aportado mucho, ¿eh? No solo hacer, sino pensar eso que haces a qué responde, ¿no? Y yo creo que eso te ayuda a construir tu manera de trabajar. Y luego el otro elemento, que es el del sector público, que he pasado efectivamente muchos años en el sector público, además en unos campos especiales, ¿no? Muchos años en el ámbito de la educación, o sea que esto tiene bastante que ver con lo otro también, y luego muchos años en el campo de la economía, la hacienda, las finanzas y demás, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que el sector público te aporta es un sentido de la dimensión social de las cosas, ¿no? Es decir, que lo que haces, aparte de que te sirva para ti, tiene que servir para algo más, ¿no? Tiene que tener un sentido de futuro, ¿no? Yo creo que la cosa pública te da ese perfil de las cosas, ¿no? De manera que cuando luego estás en la empresa privada, pues el equilibrio de pensar también en el largo plazo, de pensar en la dimensión social de lo que haces, alguno hablaría de responsabilidad social corporativa, ¿no? De pensar que lo que haces va más allá del interés propio que tú puedas tener, que evidentemente también es importante. Yo creo que eso hace que tu manera de gestionar las cosas sea menos especulativa, mucho menos especulativa y más con sentido de largo plazo. Y a mí eso me parece que a la hora de dirigir es muy importante. No es que haya muchos casos de esto, segundo que acabo de decir, en la historia reciente que hayamos visto, ¿verdad? Precisamente por eso seguramente estamos donde estamos, ¿no? Pero a mí eso sí me aporta. O sea que, resumiendo, la importancia de la reflexión con la acción, que es modelizar lo que uno hace para transmitirlo, para compartirlo, para pensar sobre lo que uno hace, y el sentido, la dimensión social de la actividad de lo que uno hace también, ¿no? Que es importante. Eso por la parte del sector público. Bueno, yo creo que la necesidad de formación es permanente para todos, seas directivo o no seas directivo, seas líder o no seas líder. Bueno, yo creo que todos somos líderes en algún momento de la vida. A veces hay liderazgos que son más, en apariencia son más reconocidos, parece que son más obvios, pero todos lideramos en algún momento. En algún momento la pelota la jugamos nosotros, ¿no? Entonces, que esto del liderazgo no solamente es cosa de altos directivos o bajos, sino que esto es una cosa que nos afecta a todos, ¿no? Entonces hay que formarse, porque los líderes seguramente hay una parte emocional, una parte del carácter que se nace, pero los líderes se hacen, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas me parece a mí que un líder o un dirigente tiene que estar atento y tiene que formarse? Hombre, yo creo que hay seis temas que a mí me parece, o 6 puntos que son claves a la hora de hablar de un liderazgo positivo, de un liderazgo para cambiar, de un liderazgo para mejorar, ¿eh? Una de las cosas tiene que ver con los valores. Otra de las cosas es la tecnología, es decir, el conocimiento de las tecnologías que existen y para qué sirven, ¿no? Otra que es muy importante es el propio conocimiento. Otro elemento clave es la cooperación, es decir, cómo hacer que la gente coopere, ¿no? Esto es un tema gordísimo, porque si todos supiésemos cómo hacer que la gente coopere,
nos darían el premio Nobel al que lo invente esto de fijo, ¿no? Porque esto es donde vienen los problemas, ¿no? Luego otro tema es la gestión del tiempo, cómo hacer que las cosas pasen a tiempo, cómo gestiono los proyectos, los equipos a tiempo, la gestión del tiempo, ¿no? Y luego el liderazgo propiamente dicho, es decir, cómo ejercito el liderazgo en todo esto. Entonces a mí me parece que alguien que aspira a ser un agente de cambio, de innovación, que en ese sentido aspira a dirigir, pues necesita formarse en estos campos, ¿no? Todos son diferentes, en unos momentos pues habrá que trabajar más unos aspectos que otros, ¿no? Pero valores, tecnología, conocimiento, cooperación, velocidad o gestión del tiempo y de los proyectos y liderazgo, ¿no? El sector nuestro es un sector tremendamente competitivo y tremendamente abierto. Es un sector muy representativo seguramente de los tiempos que corren en general en todos los sectores. Y aquí habría un debate sobre la causalidad o la casualidad, ¿no? Si es casualidad que el sector nuestro sea muy representativo de lo que pasa en el mundo, o precisamente es porque nuestro sector hace esas cosas, al mundo le pasan otras, ¿no? Entonces yo creo que el sector nuestro es un sector en donde efectivamente hay tres tendencias muy fuertes, ¿no? Por simplificar. Una es la globalización. Yo creo que si en algún sector esto de la globalización se vive de manera muy natural en lo que se hace, pues es este, ¿no? Otro es la tecnología, el impacto de la tecnología, ¿no? Es un sector en el cual el desarrollo tecnológico es tremendo, ¿no? La ley de Moore, en fin, por referirnos a un clásico, ¿no? Es decir, esto crece exponencialmente, ¿no? La capacidad, los precios caen a una velocidad tremenda, ¿no? Y al mismo tiempo la capacidad para hacer cosas, ¿no? Es muy grande, ¿no? Entonces esto tiene un impacto en todo muy grande, ¿no? O sea que la evolución tecnológica es muy fuerte, sobre todo en este sector, el de las TICs, ¿no? Y luego relacionado con esto está la velocidad, ¿no? Que además todo esto se produce muy rápido. Entonces globalización, evolución tecnológica muy potente y velocidad. Entonces cuando juntas estas tres cosas, esto es como muy complicado, ¿no? Y entonces la visión que tienes del sector y la visión que yo creo que en gran medida está produciéndose también en las relaciones económicas y sociales en todos los sectores es esa sensación de complejidad, de que todo cambia muy rápido, de que todo nos cambia, ¿no? Y luego el sector en este contexto además tiene dos ejes, ¿no? Uno que por un lado es muy transversal, o sea que nuestro sector afecta casi todo. Las TICs pues están en casi todo lo que se hace, ¿no? Y eso le da, claro, una capacidad de cambio, una capacidad de incidir en los cambios de modelos y demás grande, ¿no? Pero al mismo tiempo que tiene esa vertiente, digamos, de extensión, o sea que es un sector en ese sentido muy extenso, al mismo tiempo es muy profundo, ¿no? Al mismo tiempo, en determinadas cosas, muchas de ellas, además produce cambios muy profundos. Y entonces, claro, estamos metidos en un tema muy abierto y muy complejo, ¿no? Entonces, pues cuando hay que dirigir ahí, cuando un directivo se tiene que mover ahí, pues yo creo que tiene que volver a trabajar con esos 6 elementos que hemos visto antes, ¿no? Los valores son muy importantes, como en un mundo cambiante y en un mundo en el que la tecnología por la tecnología te puede llevar, pues no se sabe dónde, pues o tienes claros los valores o estás perdido. Bueno, pues hombre, esto cuando uno recorre la trayectoria profesional vas pasando por distintas etapas, cuando ya vas calzando años pues tienes más cosas que contar, ¿no? Pues seguramente en cada reto que has tenido, en cada circunstancia que has tenido que asumir, pues los retos pueden parecer que son distintos, ¿no? Pero bueno, cuando intentas hacer una cierta síntesis de al final qué es lo importante cuando te enfrentas a algo nuevo, ¿no? Yo creo que siempre que te enfrentas a algo nuevo te enfrentas a complejidad, a algo que no conoces. Entonces, la complejidad tiene una apariencia de caos, no sabes cuáles son las reglas por las cuales las cosas funcionan. Esto puede ser porque es un sector nuevo, distinto, que igual no conocías, o es una actividad de cambio, o dentro de algo que conoces es un problema nuevo que surge. Entonces, siempre que surge algo nuevo, siempre que hay un cambio, percibes la complejidad de las cosas. ¿Por qué? Porque como no sabes todavía lo que es la sustancia de ese nuevo reto, pues lo que vemos es complejidad, es cosas distintas.
además en un mundo como el que estamos hablando, con la tecnología disparada, la velocidad y todo esto que hemos hablado, pues esto de la complejidad todavía, en cada cosa que haces todavía está más presente, ¿no? Entonces yo creo que ahí el reto que te enfrentas ahí es, bueno, cómo eres capaz siempre de ver la luz en esa complejidad para ser capaz de identificar cuál es la clave, cuál es lo sustantivo de todo eso, ¿no? Que todos esos detalles, todas esas cosas que pasan no te impidan ver cuál es realmente la jugada, dónde está realmente el punto clave. Esto, dicho así, parece una obviedad, pero suele costar, ¿no? Porque esa complejidad no solamente es una complejidad de tecnologías o de cosas que pasan, es una complejidad de personas. Entonces, ¿cómo ves la luz en esa complejidad? ¿Cómo te das cuenta de qué es lo sustantivo y qué es lo accesorio? Yo creo que eso es común a todos los retos, cuando te enfrentas a un nuevo reto, darte cuenta de por dónde va la jugada, ¿no? Y luego, el segundo elemento de reto con el que te encuentras cuando uno se da cuenta de dónde realmente está el quid de la cuestión es hacer, ¿no? Yo creo que el otro reto que tenemos los dirigentes es ser hacedores. O sea, y esto yo creo que esto ahora se ve seguramente en este contexto, como hay tanta complejidad y tanto discurso, tanta tecnología, tanta superficialidad, tanta salsa rosa, tanta necesidad de llamar la atención, porque todo el mundo llama, entonces aquí no hay manera sino de capturar la atención. Esto nos vuelve muy superficiales, hace que todo sea muy complejo. Casi todo el mundo además dice lo mismo, ¿no? Viene una situación de crisis, llevamos unos cuantos años, ¿no? Y todo el mundo dice, es que hay un cambio de modelo, es que esto es un cambio de relaciones, un cambio de modelo social, alguno hasta dice es un cambio de paradigma, y entonces dices, bueno, si es así habrá que hacer algo, ¿verdad? Y luego resulta que no se hace nada, ¿no? Que cada uno sigue a lo suyo. Entonces, yo creo que en los retos, el siguiente elemento, junto a ser capaz de enfrentar esa complejidad y darte cuenta de qué es lo sustantivo, es hacer, aunque te equivoques. O sea, entonces necesitamos hacedores, no solo discursos, sino hacedores. Y los hacedores, normalmente, en el plano directivo, y insisto, yo creo que todos tenemos un componente directivo, lo que hacemos, son relacionadores de cosas, ¿eh? O sea, son los que son capaces de capturar lo que de un equipo, de un grupo, de una situación se puede relacionar con otra y poner eso en valor. Entonces, los relacionadores, los hacedores, no sé si en esto los directivos deberían ser, son un poco, vamos a dar así, como costureros de relaciones. Tienen que coser bien esas relaciones, esos matices de unos y otros, para que sin darte cuenta digas, ahí va, mira, hemos hecho un traje, ¿no? Entonces, esto es una especie de ida y vuelta. Es decir, cuando vas a un nuevo reto, ves complejidad y tienes que ser capaz de capturar lo sencillo, lo básico de esa complejidad. Y cuando ya sabes qué es lo básico, tienes que volver a fijarte en los detalles, porque en los detalles es donde te la juegas para que las cosas pasen. Bueno, yo creo que lo están jugando, como hemos dicho antes, un papel capital y lo van a seguir jugando todavía más, ¿no? Yo creo que si uno hace un análisis un poco de futuro y piensa qué cambios se pueden producir en el futuro, si miramos al futuro, normalmente, desde una visión un poquito optimista del futuro, miramos para ver cómo vamos a mejorar en el futuro, ¿no? Cómo vamos a cambiar. Este es el discurso de la innovación, ¿no? Es decir, qué vamos a hacer de diferente y que aporte valor, ¿no? Y que sea positivo, ¿no? Entonces, en cualquier sistema de innovación, sistema social o en una empresa o en general, uno de los elementos claves para que se innove es el dominio y el uso de la tecnología, ¿no? Y entonces en esas, entre las tecnologías que van a jugar en ese sentido un papel capital, van a seguir estando las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ya están cambiando, revolucionando el mundo, ¿eh? O sea, aquí cuando surgió en el 95 aproximadamente, explota, por así decirlo, la telefonía móvil con Internet, que estas dos cosas fueron una mezcla explosiva, ¿no? Y salen las .com, cambian los modelos de negocios, etcétera. Se hablaba entonces, no hablaban los gurús, de la revolución de la sociedad de la información, ¿no? Luego ya, esto ya lo anunció Nicolás Negroponte, ¿no? Que decía hacia el año 98-99, ya la revolución ha pasado, ahora toca la civilización. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un cambio fuerte, lo primero que se ve es rupturas por todos los lados. Y luego ya como que las cosas se asientan y ya los damos por hecho.
Incluso llegamos a pensar que ya se ha producido, ¿no? No se ha producido. La revolución de la sociedad de la información está en marcha y todavía, aunque no nos parezca, todavía no ha hecho más que empezar, ¿no? Luego, ese campo, digamos, a futuro para el desarrollo económico y social es clave. Y luego hay otras tecnologías que todo el mundo coincide en que van a ser fundamentales también para ver cómo van a cambiar las relaciones económicas y sociales, ¿no? Son las tecnologías de materiales, todo el mundo de la nanotecnología, donde hay un potencial tremendo de cómo se van a hacer las cosas en el futuro, los nuevos materiales, el grafeno, qué va a pasar con todo esto. Tienes luego las tecnologías de la vida, las biotecnologías, biogenéticas, etcétera. Este es otro campo que ya está en marcha, pero que todavía como que no nos ha explotado, ¿no? Luego está también las tecnologías de las energías, que es otro debate fuerte, ¿no? Porque condiciona mucho la vida de todos. Y luego las tecnologías que tienen que ver con el ámbito de lo cognitivo, es decir, todo lo que pasa en la cabeza, en el cerebro. Hasta hace 10, 15 años no teníamos ni idea de lo que pasaba en el cerebro. Entonces es importante saber qué pasa, porque esto, si supiésemos un poco más de qué pasa ahí, sabríamos por qué se innova, por qué no se innova, por qué la gente coopera o no coopera, por qué somos capaces de ser más listos o de saber más de las cosas o no. Y entonces esto en los últimos años ya se está empezando a saber ahí qué ocurre, ¿no? Con las neuronas y todo esto. Claro, entonces esto también tiene un potencial tremendo para cambiar las relaciones sociales, los modelos de negocio, ¿no? Y además se da la circunstancia de que algunas de estas tecnologías, bueno, todas, ¿no? Pero por ejemplo, la nanotecnología con las tecnologías de la vida y con el tema cognitivo, claramente, y con las TICs, además van de la mano, es decir, además tienen efectos, digamos, integradores entre ellas, con lo cual la capacidad de cambio que pueden generar es todavía mucho más fuerte, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas. De todas estas, igual la que la vemos más clara es las de las TICs. Estas no van a perder importancia ni mucho menos, sino que todavía van a ayudar más a las otras, ¿no? Luego, que duda cabe que en el plano, si quieres, más inmediato, que es el reto fundamental que tenemos ahora en la sociedad de la búsqueda también de la eficiencia, ¿no? De cómo hacemos más con menos, pues las TICs vuelven a jugar un papel fundamental, ¿no? O sea, que la verdad es que estamos en un sector muy complejo, pero con mucho futuro, ¿no? Está afectando de una manera importante porque las situaciones de crisis son complicadas. Yo creo que aquí se produce una cosa que es una paradoja, ¿no? Esto nos solemos hablar a veces de la paradoja de Saturno, ¿no? El dios Saturno era un dios que le habían avisado que uno de sus hijos le iba a hacer la puñeta, ¿no? Entonces, en cuanto nacían los hijos, se los comía, ¿no? Bueno, recordaréis el cuadro de Goya, Saturno devorando un hijo, ¿no? Bueno, la crisis es la que alumbra la innovación, pero amenaza con devorarla. ¿Qué nos ha ocurrido? Que ante una situación de crisis necesitamos volver la mirada atrás para volver a controlar los costes, para volver un poco a hacer lo que antes hacíamos, darle otra vuelta a nuestros procesos, a ser más eficientes, a no sé qué, y corremos el riesgo de olvidarnos de la innovación, pues porque el cortísimo plazo pues aprieta mucho que el medio y el largo plazo, ¿no? Entonces, el reto de la crisis es cómo eres capaz de llegar a final de mes, pero cómo eres capaz de pensar en el futuro de los próximos años. Y esto es complicado, pero bueno, nadie dijo que esto de dirigir y esto de innovar y tal era fácil, o sea que y no hay una fórmula mágica de cómo se hace. Bueno, pues esto es una especie de paradoja, la de Saturno, ¿no? La crisis que alumbra la innovación, como te descuides, se la come, ¿no? Dice, oye, esto de la innovación estaba muy bien, pero déjate de historias que ahora, déjate, esto era un discurso como de ricos de cuando nos iba bien, ¿no? Y dice, no, este es un discurso ahora tan importante o más que nunca. Tenemos que crecer en cosas y hacer cosas nuevas, y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de cerrar aquellas cosas que no nos han salido bien. Porque tenemos muchas veces una idea muy lineal de los negocios o de la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues como he iniciado esta actividad y este negocio, bueno, pues esto ya es para siempre, ¿no? Esto los que tienen un perfil un poco que piensan en el largo plazo, el que tiene un perfil especulativo, lo único que le interesa es ahí te pilla y te mato y salir corriendo, ¿eh? Pero este negocio, esta nueva actividad que hemos abierto, esta área nueva que hemos abierto en la empresa y demás, oye, pues esto que vaya adelante, ¿no? Claro, y cuando ves que esto no te sale bien, cuesta mucho
decir lo voy a cerrar, ¿no? No solo porque haya personas implicadas, no solo porque haya recursos que hayas puesto, muchas veces también porque es reconocer un poco un fracaso de algo que pensabas que iba a salir bien y no ha salido bien, ¿no? Bueno, pues esto también, si la empresa o el negocio, el que sea, no es capaz de jugar también en este equilibrio, pues acaba lo viejo que no se renueva, acaba saliéndote mal, ¿no? Sobre esto hay un libro precioso de Donald Sull, ¿no? Cuando habla de la inercia activa, ¿no? Dice, ¿cuáles son las claves del éxito de cualquier empresa? Y analiza, este es un profesor de Harvard y de la London School, ¿no? Y analiza las razones del éxito, ¿no? Y luego lo que dice es, bueno, pues todo aquello que explica tu éxito, si no lo renuevas, acaba explicando tu fracaso. Ese cliente que fue fundamental para dar tu salto en los negocios y demás, si no lo sabes tratar bien, si no lo cuidas, si no lo renuevas, si no lo sigues enamorando, parece que hablar de esto así en temas de negocios es un poco fuerte, pero es así, resulta que se te marcha al cabo de unos años y te ha hecho una avería, ¿no? O sea, que todas las cosas tienen que renovarse, ¿eh? Y esto otros hablan, cuando hablan de esto, de la dirección paradójica, ¿no? Es decir, que dirigir es moverse entre contradicciones y entre paradojas, ¿no? Yo creo que lo más importante de un directivo es sentido común, que como se suele decir muchas veces es el menos común de los sentidos, o sea, sentido común, ¿no? Luego compromiso, ¿no? Yo creo que un directivo tiene que proyectar compromiso con lo que está haciendo. Si el directivo no proyecta compromiso con lo que hace, pues el equipo a dónde va a mirar, ¿no? Y luego yo creo que eso tiene que ver también con la ejemplaridad, ¿no? Es decir, que no solamente tiene que ser un discurso más o menos bonito, sino que tiene que ser algo que en la práctica se vea que se lleva a cabo, ¿no? La ejemplaridad. Evidentemente los temas de compromiso, los temas de ejemplaridad, todos estos temas de sentido común, pues tienen mucho que ver con los valores, ¿no? Cosas que hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que los valores son claves en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y en el ámbito de lo directivo, pues bueno, pues igual es todavía más importante. Pero los valores no es algo que se pone en el PowerPoint y queda bien. Los valores es que se construyen en base a las actitudes de lo que uno va haciendo en el día a día. O sea, los valores se sabe si existen o no existen cuando se ve lo que pasan y cómo pasan las cosas, ¿no? A mí me gusta hablar del compromiso a largo plazo. Yo tengo un perfil de directivo, por lo que hablábamos al principio, que a mí me gusta decir que a mí me parece que yo intento gestionar así las cosas, que hay que gestionar las cosas como si la eternidad fuese posible. Es decir, que yo no estoy para ver pasado mañana qué hago con mi empresa, mi negocio, dónde lo coloco. Yo tengo que gestionarlo como si esto fuese a durar eternamente, ¿no? Y seguro que acabaremos siendo los mejores del mundo, además. O sea, yo tengo que hacer que eso sea posible, ¿no? Hombre, al mismo tiempo, este discurso de la eternidad está muy bien, pero puede llevar a que la gente diga, bueno, pues si esto es eterno, pues bueno, pues Dios proveerá, ¿no? Bueno, no, o sea, Dios proveerá, no, o sea, como no proveamos nosotros, vamos mal, ¿no? O sea, que como si la eternidad fuese posible y la oportunidad inminente, ¿no? O sea, esto es otro equilibrio complicado, ¿no? Pues esto es como lo de la complejidad y buscar la fórmula, ¿no? El bálsamo de Fierabras, ¿no? Bueno, yo creo que si hablamos de cualidades estamos hablando un poquito quizá de valores, ¿no? O sea, que el saber del sector pues se da por hecho, el directivo tiene que saber del negocio en el que está, ¿no? Y tiene que saber para qué sirve la tecnología y demás, ¿no? Entonces, estas cualidades, hombre, yo creo que tienen que ver con unos valores clave. A mí me parece que hay, por decir tres, dices, bueno, yo creo que un directivo tiene que tener iniciativa y capacidad de asumir riesgo. Esto que parece que es absolutamente intrínseco con la labor de un directivo, luego no es tan obvio. Luego otro elemento clave es capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Es decir, otra clave es ser capaz de trabajar en equipo. Claro, esto tiene mucho que ver con una idea clave que es el respeto, ¿no? Yo creo que uno es capaz de trabajar en equipo cuando respeta a los demás. Entonces, si uno respeta a los demás, pues y es consciente de que el que está enfrente es alguien diferente a ti, que te puede aportar algo, pues a partir de ahí todo va como mucho más rodado, ¿no? Si yo te respeto, primero te reconozco como alguien diferente que tienes algo que aportar, pues entonces eso es la base para que haya un trabajo en equipo. Cada uno desde su responsabilidad, cada uno desde el papel que le toca jugar, pero eso es clave, ¿no? Cuando quieres poner en valor la diversidad, la pones a base de respeto. Y cuando quieres ponerla en valor y necesitas cooperar, otra vez es el respeto. O sea que
capacidad de trabajar en equipo, respeto a los demás, ¿no? Y luego un poco la tercera yo creo que es la perseverancia, es decir, machacar y seguir adelante, ¿no? Entonces iniciativa, ¿no? Yo diría iniciativa, capacidad de trabajar en equipo, que es ser consciente de que todos te aportan algo y ponerlo en valor, ¿no? Y luego perseverancia, seguir, no quedarte en el discurso, esto de los hacedores, perseverar en la costura, en el traje, ¿no? En las relaciones, tal. Pues porque las cosas no son fáciles.